Hola, buenos días. Nosotros somos 100% Fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo. Y yo soy Viridiana Jiménez. Hoy les vamos a hablar acerca de los principales temas del procedimiento penal acusatorio. Bienvenidos. Bueno, como ya les comentó la licenciada Viridiana, hoy nos vamos a enfocar en los principales temas del procedimiento penal acusatorio. Para esto me voy a permitir definirles qué es el sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal es el conjunto de investigadores, Ministerio Público, jueces, ejecutores de penas que se unen como mecanismo jurídico para resolver sobre delitos y ayudar al mantenimiento del orden social y sus intereses. Históricamente podemos hablar de un sistema penal inquisitivo y de un sistema penal acusatorio. Recordemos que México tuvo mucho tiempo un sistema penal inquisitivo que aproximadamente en 2008 surgió con una reforma que se aplicara el sistema penal acusatorio. Este se vio materializado en la reforma constitucional del 2011. Ahora, como una breve descripción, pusimos aquí características muy simples sobre un sistema versus el otro sistema. El sistema penal inquisitivo que antes manejaba México consistía en llevar un expediente escrito y secreto. ¿Esto qué hacía? Que se dificultara la protección de los derechos humanos. Por el contrario, en el sistema penal acusatorio, que es el que México está aplicando hoy en día, los derechos humanos son la base de la actuación de las autoridades. El procedimiento es igualitario, es público y es oral. El procedimiento es más ágil, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y si quieren saber un poco más de este sistema como tal, está contenido fundamentado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus principios en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para esto y para poder comenzar con el procedimiento penal acusatorio, es importante señalar que siempre inicia con una carpeta de investigación, ya sea con detenido o sin detenido. La carpeta de investigación sin detenido puede ser llevada por el Ministerio Público o en su caso por la policía, siempre con conducción del Ministerio Público. Esto obviamente durante el desarrollo de toda la carpeta. No tiene término y se rige por la prescripción del delito. Es confidencial. Por lo tanto, la única manera en que el imputado puede conocer la carpeta es ante el juez de control. Es programática porque los datos se pueden ir obteniendo derivado con las diversas diligencias. Por otro lado, la carpeta de investigación con detenido, la policía puede iniciarla, sin embargo, debe remitirla inmediatamente al Ministerio Público. Esta sí tiene término, de 48 a 96 horas en delincuencia organizada. En esta, el Ministerio Público le da a conocer las constancias al imputado antes de su primera comparecencia ante el juez de control. Y por último, es inmediata. Basta con buscar los datos más importantes para la relación al sujeto con el hecho delictivo. A continuación, voy a detallar un poco más la carpeta de investigación sin detenido, comenzando primero con el hecho. El conocimiento de un hecho que la ley señala como delito debe ser investigado para dar inicio a la carpeta correspondiente. Para esto tenemos que las fuentes de la noticia criminal son dos, fuentes formales, fuentes informales. Las fuentes formales son la denuncia o la querella y las fuentes informales, una puede ser una denuncia anónima, la información que deriva de medios de comunicación, demandas, de avisos, de hallazgos, entre otros. Ahora, el artículo 21, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las autoridades facultadas para recibir la noticia criminal son el Ministerio Público y la policía. Ahora, toda carpeta de investigación comienza con un acuerdo de inicio, el cual deberá contener los siguientes requisitos. La asignación de número de carpeta y su registro en el libro de gobierno, la fecha, lugar y hora en que se da inicio a esa carpeta, los datos del denunciante, estos podrán ser visibles o reservados a petición del propio denunciante. También deberá contener los datos del imputado, si es que se tuvieran, recordemos que en este caso estamos hablando de carpeta de investigación sin detenido, y por último, la noticia criminal o las causas que motivaron la carpeta. Para esto, tenemos que el artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que contempla, mejor dicho, una trilogía investigadora y la cual funciona de la siguiente manera. El Ministerio Público como dirigente de la investigación y como la investigación jurídica. La policía como investigadora fáctica y los servicios periciales como investigadores técnicos. Estas tres autoridades van a trabajar en conjunto sin requisitos previos, más que el oficio donde se da a conocer la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Ahora,
Cuando la trilogía investigadora se constituye en el lugar de los hechos, se debe tomar en cuenta los siguientes elementos: la eliminación de fuentes de peligro, el acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos, la búsqueda e identificación de indicios, la fijación, levantamiento, embalaje y aseguramiento del indicio, así como la preservación del mismo. Y esto es lo que nosotros conocemos como cadena de custodia. De manera que el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Para esto nos podemos preguntar quién es el responsable de la aplicación de la cadena de custodia. Bueno, pues el responsable es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad en términos de la ley tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencia, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Estamos hablando tanto del MP, los servicios periciales, los agentes de la policía, etcétera. Ahora bien, cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, se perderá su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento, lo cual pues nos hace que reflexionemos acerca del procedimiento de cadena de custodia y cómo debe cuidarse y la implicación que puede tener derivado pues de diversas irregularidades que pueden cometer los servidores públicos, que bueno, como la misma ley lo establece, van a ser sancionados por este tipo de errores, ¿no? Ahora vamos con los datos de prueba. Bueno, pues en el lugar de los hechos, como ya lo vimos, que se puede constituir la trilogía, en este caso, en el lugar de los hechos se pueden llevar a cabo entrevistas para efectos de identificar a los testigos presenciales y los llamados testigos de oídas. Los datos de estos se tomarán por separado porque se deben conservar pues, en resguardo. Ahora, el Ministerio Público puede identificar aquí dos tipos de datos de pruebas, los primarios y los secundarios. Los primarios son los que se identifican en el lugar de los hechos y los secundarios son los que derivan de datos de prueba primarios que se pueden obtener a través de un análisis, por ejemplo, con una pericial. Ahora, asimismo, la diligencia que se lleve cuando comparecen las autoridades dentro de pues, el lugar del hallazgo, por ejemplo, siempre se debe cerrar con un acta y se realizan los oficios pertinentes para la debida integración de la carpeta de investigación. Es decir, tiene que quedar por asentado, por escrito, la diligencia que se llevó a cabo. Ahora, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece cuáles son los actos de investigación que no requieren autorización del juez de control. En ese sentido, tenemos que pueden ser la inspección del lugar del hecho o del hallazgo, como ya lo vimos, la inspección del lugar distinto al lugar de los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, la entrevista de los testigos y, en su caso, las recompensas que contempla el mismo Código Nacional de Procedimientos, lo cual nos lleva a la teoría del caso. Y entonces, el MP tiene que establecer la teoría del caso. Para esto me voy a permitir definirles qué es la teoría del caso. Es una técnica argumentativa para ordenar la información obtenida en la carpeta de investigación para poder sustentarla ante el juez de control. Hablemos que en este caso en particular estamos hablando de una carpeta de investigación sin detenido. No obstante que no haya detenido, se tiene que llevar a cabo la teoría del caso. Para eso tenemos que la teoría del caso tiene tres elementos: la teoría fáctica, la teoría probatoria y la teoría jurídica. La teoría fáctica básicamente pues es el orden cronológico de los hechos que realiza el Ministerio Público. La teoría probatoria son los datos de prueba, no pruebas propiamente, que han sido obtenidos en la carpeta de investigación. Y la teoría jurídica, que es la hipótesis de derecho, que es el fundamento legal, el artículo del tipo básico y sus modalidades.
calificativas, agravantes o atenuantes en su caso, forma de intervención delictiva, que es autoría o participación, y en su caso si existe dolo o culpa del autor. Esto es el análisis concreto del tipo penal. Ahora bien, podemos englobar a manera de conclusión qué sucede cuando tenemos una teoría y la otra no. En ese caso tenemos que si tenemos la teoría fáctica, es decir, el orden cronológico de los actos, tenemos la teoría probatoria, es decir, los datos de prueba, pero no puede constituir la teoría jurídica. Esto es, la conducta no se aplica al principio, al supuesto normativo que establece el Código Penal Federal, es decir, el delito como tal, no lo puede configurar el MP. Lo que sucede es que ese asunto, esa carpeta, se va al archivo definitivo. ¿Por qué? Porque al final del día se puede desprender o se puede concluir que no existe como tal el delito. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos la teoría fáctica, es decir, el orden de los hechos cronológicos, pero no tenemos la teoría probatoria, es decir, no tenemos datos de prueba suficientes? Sin embargo, sí tenemos la teoría jurídica, esto es, sí se puede desprender que se cumple con los supuestos normativos establecidos en el código, entonces esa carpeta se va al archivo temporal. ¿Por qué? Pues porque todavía necesitamos obtener más datos de prueba. Y por otro lado, ¿qué sucede si el MP tiene la teoría fáctica acreditada, la teoría probatoria y la teoría jurídica? En ese caso, deriva en una formulación de imputación o en su caso de la aplicación de algún criterio de oportunidad. Para esto, el Ministerio Público debe perfeccionar la teoría del caso, que incluye las teorías antes definidas. Para esto, todo dato debe perfeccionarse en cuanto a la relación de los hechos, así como a la autenticidad de la prueba. Es decir, existen pruebas de los hechos y pruebas de las pruebas. El Ministerio Público planteará la estrategia de investigación para sustentar los hechos ante el juez de control, así como para clasificar los datos de prueba que requieren un tratamiento especial, confidencialidad, prueba anticipada, complementaria o prueba adicional. Como ya lo habíamos dicho, y es importante que consideremos que el MP necesita perfeccionar la teoría del caso para poder sustentarla ante el juez de control, que es la siguiente etapa del procedimiento penal acusatorio, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero es importante señalar y mantenernos en este momento en específico del proceso. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué pasa con un arma de fuego que se haya encontrado? Bueno, se puede ordenar que se le desarrollen diversas periciales. ¿Qué pasa con una grabación? Se puede pedir la identificación de la voz, ya sea con peritos o con testigos. En un video también puede ser lo mismo. También se pueden hacer rastreos y búsquedas en bases de datos de información criminal y también se pueden informar sobre esas bases o bases de datos nacionales. Ahora, esto tiene que ver con lo que ya les expliqué hace rato con el acuerdo de determinación. Depende, pues, justamente la teoría del caso es lo que se puede desarrollar con la carpeta de investigación. Como que se vaya al archivo definitivo, como ya les comenté, se presentará cuando el hecho no constituya un delito o se encuentre extinto. Cuando se va al archivo temporal, cuando los datos de prueba sean insuficientes para poder sustentar la teoría del caso ante el juez de control. Faltan elementos de hecho que la ley señala como delito para acreditarse. O en su caso, como ya les había comentado, que se pueda dar la opción de un criterio de oportunidad. El Ministerio Público para esto renuncia a la pretensión punitiva cuando considera que es innecesaria la pena. Esto en donde está fundamentado en el artículo 254, 255 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, la solicitud para la formulación de la imputación. Esta se va a presentar cuando los datos de la investigación se desprende la existencia de un hecho delictivo, así como la probable participación del sujeto. Aquí ya tenemos dos situaciones en particular para que se pueda dar esa solicitud para la formulación de la imputación. Número uno, se da la existencia de un hecho delictivo, así como la probable participación del sujeto. Para esa solicitud de formulación de imputación, puede ir con una providencia precautoria. Esto es, puede ir con citatorio al imputado para que se presente a la audiencia inicial. Recordemos que esta carpeta es sin detenido. Se cita al imputado para la audiencia inicial. O la otra, se pide una orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado cuando, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Y por último, con una orden de aprehensión en contra de una persona. Esto siempre y cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela.
Esperemos que sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.